11:37 de la mañana, seguimos en hora 11, seguimos en este lunes gris, pero tenemos novedades, como arrancamos diciendo, hubo un anuncio de la Ministra de Salud de una cuarta ola de COVID, vemos a nivel nacional y sobre todo en los distritos vecinos que ha habido un aumento en el número de casos diarios, semanales incluso, así que vamos a charlar un ratito con la Secretaria de Salud de aquí de General Viamonte, con Carolina Martínez, para ver cuál es la situación de nuestro distrito y para ver cuáles son las medidas a tomar a partir de esta declaración, ¿no? Buenos días, Caro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marina, buen día a toda la audiencia. Sí, como vos decías, digamos ya a nivel nacional y en algunos distritos en particular se está viendo este aumento de casos y el inicio de esta cuarta ola. Nosotros acá a nivel local, ya con el informe de hoy, de esta semana, empezamos a notar también un leve incremento de casos, pero hay algunos distritos vecinos que es un poco más notorio y como ha sucedido con las olas anteriores, tarde o temprano llega. ¿Sí? Lo que sí por ahí es necesario aclarar que ya en esta cuarta ola hay varios criterios, sobre todo los criterios de vigilancia y de control y de rastreo que se habían hecho en las olas anteriores, se han ido modificando. ¿Sí? Nosotros anteriormente, por normativas del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, se trataba de identificar individualmente cada uno de los casos positivos que uno tenía en el distrito, en cada distrito. Ya ahora, y con el avance de la vacunación, ¿sí? Ya teniendo la gran mayoría de la población al menos 2 dosis, y es importante remarcar que se vayan completando los esquemas con el refuerzo o en algunos casos con el segundo refuerzo. Como la situación epidemiológica es diferente, se cambian los criterios de la vigilancia, ¿sí? En vez de buscar individualizar a cada uno de los casos, hoy lo que se busca es tener identificados aquellos pacientes o personas que puedan hacer un cuadro de mayor gravedad o donde haya mayor riesgo de mortalidad. ¿Sí? Todo aquel que requiere internación. Exacto, sí. La idea es, en lo que es testeos, por un lado no se testea más a los pacientes sin síntomas, ¿sí? Como en algún momento hemos hecho testeos masivos. Teníamos la duda porque éramos estrechos y nos acercábamos a hacer el testeo. De asintomáticos no debería hacerse, excepto en alguna situación muy particular que uno esté evaluando un brote específico, pero el asintomático no se debería testear más. Después, en los casos ambulatorios, o sea, los casos que consultan con un cuadro leve, que podría confundirse con un cuadro gripal y demás, solo se van a testear en aquellas personas que sean mayores de 50 años o que tengan algún factor de riesgo asociado, como puede ser diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna otra patología que les aumenta su riesgo de hacer un cuadro más grave o de mortalidad. ¿Sí? El resto de los cuadros leves, el resfrío, tos, fiebre, digamos, que puede confundirse también con cualquier otra enfermedad respiratoria de la época, no se testean más y se dan simplemente las recomendaciones de aislamiento durante 5 días o extenderlo hasta que los síntomas desaparezcan. ¿Sí? Y no concurrir, eso sí es muy importante, que aquellas personas que tienen síntomas respiratorios no concurran a sus ámbitos laborales, educativos o reuniones sociales. ¿Sí? Mantenerse esos 5 días adentro y si los síntomas persisten, hasta que los síntomas desaparezcan. ¿Sí? Y después completar los 10 días que llamábamos antes con el uso del barbijo, mantenerse en espacios ventilados y los cuidados más personales. Vos ahí dijiste la palabra clave, que por ahí todos están diciendo y vuelve. ¿Vuelve el barbijo, Caro? El barbijo en realidad nunca debió haber seguido completamente, siempre estuvo la recomendación de mantener el barbijo en espacios cerrados, sobre todo donde hay mucha concurrencia de personas, ¿sí? El no uso del barbijo quedaba como para una decisión más individual o personal, pero siempre estuvo la recomendación de seguir utilizándolo en espacios cerrados. Y lo ideal es que en esta época, por lo menos mientras estemos atravesando esta cuarta ola, más el aumento del resto de las enfermedades respiratorias, tratar de seguir utilizándolo en espacios cerrados
y cuando estamos también en contacto con algunas personas que pueden ser más vulnerables. Claro, ¿sí? claro, Entonces claro. tratar de, en ese momento, no solo cuidarnos a nosotros, digamos, cuidarme yo, sino también usarlo como para cuidar a otro. Claro, ¿sí? claro, como siempre, digamos, lo hemos pedido. Exacto. Si yo estoy con un leve síntoma de resfrío, un poco de tos, y tengo que seguir mi vida porque, bueno, no sé, vivo solo, necesito ir al supermercado y demás, fundamental que lo use, ¿verdad? Sí, primero que si uno está con síntomas respiratorios, debería consultar primero al médico, Bien. quien va a indicar, bueno, si debe aislarse porque sospecha que puede ser una gripe o un cuadro de COVID y aislarse esos 5 días. En el caso de que uno todavía a veces no consulte inmediatamente, si está resfriado o por ahí es un solo síntoma y muy leve, utilizar el barbijo. Bien. Para ir al supermercado, para ir a trabajar, usarlo permanentemente cuando estamos en contacto con otras personas. Perfecto, ¿sí? perfecto. O sea, hoy las medidas de prevención generales son el uso del barbijo en espacios cerrados, la ventilación de los espacios cerrados, que eso es muy importante, aunque haga frío, tratar de siempre mantener... Siempre hablamos de 5 o 10 minutos. Una endija en una ventana, en una puerta, como para que haya circulación cruzada de aire. El uso del barbijo y completar los esquemas de vacunación. Bien. Y si tenemos un síntoma o que todavía no nos da para consultar porque es uno solo y muy leve, usar el barbijo y no asistir de repente Bien. a reuniones sociales, a eventos. Perfecto, ¿sí? perfecto. A las cosas que podemos evitar. Bien, como siempre decimos, hoy el aislamiento es un poco menor, entonces está bueno por ahí que seamos conscientes, que seamos prudentes y tomemos la decisión de decir, bueno, no, estos días no me reúno, estos días Exacto. voy a trabajar, pero trato de quedarme en el... Sí, de mantener la distancia, Claro. de usar el barbijo cuando estoy en contacto con otros. Sí, eso es sí. fundamental. Sí. Y después lo que no mencioné antes, que es lo que vos me decías, lo que sí se sigue testeando, digamos, como de rutina, es todo paciente con un cuadro respiratorio que requiere internación. ¿sí? Bien. En esos casos sí se testea, incluso se debe realizar también PCR para descartar o confirmar el caso, ya con un seguimiento más exhaustivo. Claro, ¿sí? claro. Y con respecto a los contactos estrechos, ya no se sigue con una conducta de rastreo y de aislamiento de cada uno de los contactos estrechos, sino que también son estas recomendaciones que si uno sabe que es contacto estrecho de un positivo confirmado, utilizar, claro, mantener estos cuidados como de manera más estricta durante 10 días, uso del barbijo, no concurrir a eventos sociales, sí puede ir a trabajar mientras no tenga síntomas, pero con el uso del barbijo. Y ante Bien. la presencia del primer síntoma, aislarse los 5 días. Bien, esto que surgió cuando habíamos ampliado el esquema de vacunación, de que quienes tenían las 3 dosis o las 2 dosis y el refuerzo tenían 5 días y los que no tenían un poco más o los que tenían una sola dosis tenían que cumplir obligatoriamente los 10 días. ¿Eso persiste? Ahora es igual para todos. Bien. Sí, ahora es igual para todos, ya no se toma más en cuenta si el contacto estrecho está vacunado o no, Bien. porque hay un porcentaje muy alto de vacunación. Pero bueno, sí es importante que quienes todavía no se colocaron los refuerzos lo hagan, porque bueno, eso va disminuyendo el nivel de inmunidad. Bien, hoy sabemos que contamos con la posibilidad, bueno, en breve se va a estar inaugurando otro sector del hospital, así que contamos con más camas, pero la idea es que no las necesitemos. Tal cual. Digamos que aquellas patologías que uno puede evitar, tratar de poner en marcha todas las medidas de prevención para evitarlas. Uno nunca puede evitar el 100% de los casos, eso ya lo sabemos, pero bueno, tratar de tampoco salir a buscarlo. Claro, ¿sí? que sea, y si hay un crecimiento que sea lo más paulatino posible. Exacto. Para que no desborde el sistema de salud Tal otra cual. vez. Se supone que ya como sucedió en la ola anterior, la de diciembre y enero del 2022, que si bien fue cuando tuvimos el mayor pico de casos, no impactó en la internación, ¿sí? Justamente por el nivel de vacunación y de inmunidad de la población. Eso está bueno, porque todavía hay mucho descreimiento de la Sí. vacuna. Hay mucha gente que está negada, bueno, que cree que tiene efectos secundarios que por ahí detonan un par de meses después. Bueno, hoy sabemos que efectiva es, como Sí. toda medicación, imagino, debe haber efectos secundarios en el organismo, en organismos particulares, ¿verdad? Tal cual. Hoy lo que sabemos con certeza es que la vacunación es efectiva para prevenir los cuadros graves y para disminuir la mortalidad por COVID.
y que ese beneficio es muy superior a cualquier efecto adverso que pueda tener. ¿Sí? Por eso se mantiene en pie la recomendación firme de que se completen los esquemas de vacunación. Bien, Caro. Bueno, hablando de vacunación, también estamos en pleno invierno y como sabemos, la vacunación de la gripe es otra de las importantes dentro del esquema. Sabemos que hay mucha gente que ya la está recibiendo, pero contanos, bueno, cómo va esto y yo después te consulto por algunas personas que me han preguntado por qué no les llegó el turno. Perfecto. La vacunación antigripal, nosotros lo que establecimos fue que la gente se vaya registrando, ¿sí? A través de la página de la municipalidad en un link para que vayamos teniendo los inscriptos para la vacunación. La vacunación está indicada para población de riesgo, que son los bebés de 6 meses a 2 años, las embarazadas, los mayores de 65 años o el resto de las edades que tengan alguna patología o algún factor de riesgo. No es para toda la comunidad, salvo a veces al final de la campaña, si van quedando dosis, uno amplía al resto de la población. Se abre esa inscripción y nosotros vamos recibiendo vacunas desde la región sanitaria tercera semanalmente. Y de acuerdo a la cantidad de dosis que nos van llegando, vamos otorgando los turnos. ¿Sí? Hemos recibido muchas consultas de gente que todavía no le llegó el turno, es cierto, porque bueno, no nos llegan el total de vacunas todas juntas. Entonces, vamos más o menos por la mitad de los inscriptos. Bien, ¿sí? ¿Cómo han hecho la asignación de turnos? ¿Por prioridad, por inscripción? Sí, se fue haciendo al principio por prioridad, digamos, se inicia siempre la campaña con el personal de salud. Bien. Y las embarazadas, ¿sí? Y después, de acuerdo al tipo de vacunas que iban llegando, ¿sí? Bien. Porque por ahí hemos tenido en un momento vacunas pediátricas, entonces se liberaron los turnos de los bebés, después por ahí llegaban vacunas para el grupo de mayores de 65, entonces de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que hay semana a semana, se otorgan los turnos. Bien, hay que aclarar esto, porque mucha gente dice, hay vacunas porque están yendo a vacunar, pero cada vacuna es para un determinado sector. Después en un momento, tuvimos un par de semanas que como no había stock de vacunas para los mayores de 65 años, se habilitó desde el Ministerio que se pudiera vacunar a los mayores de 65 con la vacuna del resto de la población, que era como se vacunaba en años anteriores. Así que para poder seguir avanzando. Perfecto. Y después también vamos otorgando los turnos de acuerdo a la unidad sanitaria en la que se hayan inscripto. Claro. ¿Sí? Porque uno en el momento de la inscripción puede elegir en qué vacunatorio tener el turno, ya sea en el vacunatorio del hospital o en el vacunatorio de la sala de Juan el Bueno o en Baigorrita o en Mataderos, San Emilio. Zabalía ya fuimos y ahora vamos a volver a ir. ¿Cuántas dosis ya han colocado, Caro? Se colocaron más de 2.000, 2.000 y pico, ¿sí? Pero tenemos una población estimada de 4.000 personas a vacunar, así que estamos más o menos en la mitad de la campaña. Así que tengan paciencia, porque bueno, a medida que llegan las vacunas vamos otorgando los turnos. De todas maneras, si alguien tiene dudas por si se inscribió bien o demás, puede mandar los datos al WhatsApp de la MUNI, los chicos nos mandan los datos y lo corroboramos. Bien, o acercarse al vacunatorio, que también lo vamos chequeando con el registro que tenemos. Perfecto. Y también hablábamos de la gripe, de la vacuna para la neumonía, que ese es otro tipo de vacuna. Sí, esa es otra vacuna que también está indicada para determinados grupos de riesgo. Para esa no es necesario sacar turno, ¿sí? Quienes les toque por ahí darse un refuerzo o una segunda dosis, puede acercarse directamente al vacunatorio sin turno. Y si no, si es la primera dosis, cuando les toque el turno del antigripal, en el mismo día se colocan las dos. Ajá, bien, buenísimo. Así que no hace falta que saquen turno para la de la neumonía. Perfecto. Entonces, en general, bueno, estamos con estas enfermedades de invierno y un poco es lo que ocupa. Sabemos que hay otras enfermedades que están dándose a nivel nacional, pero charlábamos un poco en off de que todavía por ahí no tenemos ni casos cercanos ni diagnósticos claros de si se trata o no. Hablamos de la hepatitis pediátrica y también hablábamos hace un ratito de la viruela del mono, ¿no? Que sería lo que nos faltaba, como para completar el cuadro, el 2022. Bueno, por suerte no tenemos casos cercanos. Sí, no tenemos casos. De todas maneras, bueno, hoy nosotros recibimos el alerta epidemiológico de la viruela del mono o la viruela símica,
por lo tanto, eso se difunde entre el personal de salud para que esté alerta ante la posibilidad de que algún paciente se presente a la consulta con alguno de los síntomas que haga sospechar y poder evaluar el caso y analizarlo. Lo mismo con los casos de hepatitis que ha habido, que todavía no se sabe, digamos, cuál es el origen, ¿sí? Es de un origen desconocido justamente y ha dado cuadros graves. Por lo tanto, también es importante que la población, ante cualquier síntoma que le llame la atención, la coloración oscura de la orina, un color amarillento en la piel o en la conjuntiva de los ojos y, digamos, algún fiebre y demás, que consulten inmediatamente para que el paciente, digamos, sea evaluado. Bien, ¿sí? Sabemos que estas enfermedades por ahí son siempre resultado de algún viaje al exterior, se traen desde otros lugares. Bueno, por ahí también una recomendación importante es que quien hace un viaje de este tipo por ahí tome los recaudos el primer tiempo en el que llega al país. Tal cual, cuidarse. De cuidarse, sí, ¿no? Cuidarse y, digamos, las medidas de prevención, sobre todo lo que es la hepatitis, es la higiene de manos, la higiene en general, digamos, no hay mucho más que eso. Mantener siempre todos los esquemas de vacunación actualizados al día. Más si uno va a viajar al exterior, a veces hay algunas vacunas específicas que uno debe colocarse cuando viaja a determinados países. Bien. Así que en ese sentido es muy importante que seamos precavidos y que nos informemos antes de viajar y al volver, y ante cualquier síntoma consultar inmediatamente. Tal cual. Sí. Bueno, para cerrar te pregunto, que también ha sido un poco un brote en estos últimos días sobre el virus boca, pies y manos. Contanos un poquito, sabemos que se da puntualmente en los jardines y guarderías, bueno, en el jardín maternal en nuestro caso, bueno, tenemos guarderías, y en los jardines ya para niños de 3 a 5 años. Sí, es una enfermedad viral, ¿sí? Que normalmente siempre está presente. Lo que se vio este año en todo el país es que hubo un aumento muy significativo de casos. Y si bien no es una enfermedad de notificación obligatoria, pero bueno, se lo está vigilando epidemiológicamente en general a nivel país, porque bueno, fue llamativo la cantidad de consultas. Se supone, digamos, que este aumento de casos se da más que nada porque bueno, la población como más sensible o susceptible son justamente los menores de 5 años. Y que la gran mayoría, este año fue recién el primer año que han tenido un contacto social o más masivo, porque bueno, con las cuarentenas y el no asistir a clases durante estos 2 años anteriores, es como que recién este año tal vez fue el primer año que van al jardín o que van a un jardín maternal, que siempre es común que cuando el primer año de jardín o de escolaridad los niños tengan todo lo que anda dando vueltas. Y bueno, ahora se da que en casi todas las edades de jardín fue su primer contacto. Claro. Entonces hubo un número de casos más significativo. Ha habido algunos casos, no acá en los toldos, en Viamonte particularmente, pero sí a nivel país, algunos casos en adultos, en algunos docentes. Ajá. Que se han contagiado, pero bueno, es una enfermedad generalmente que es leve, que se autolimita, que hace su proceso infeccioso y se resuelve sola, digamos. Lo importante es que si hay algún síntoma, que son como unas vesículas, unas ampollitas de agua que se dan justamente en la boca, en los pies o en las manos, que no asistan esos niños al jardín, al colegio, que se mantengan con extremos cuidados de higiene en la casa y en el hogar, lavado de manos frecuente y bueno, y consultar a su pediatra, ¿sí? ante la presencia de estos síntomas. No lleva ninguna medicación específica, nada, hay que dejar que el virus transite su proceso. Más que nada es algún cuidado más paliativo ante la presencia de algún síntoma puntual, ya sea fiebre o malestar, dolor, pero no más que eso. Claro, tal cual. Caro, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos y a toda la audiencia. Muy bien, Carolina Martínez, entonces, nuestra secretaria de Salud. Hablábamos un poquito de la cuarta ola, de la vacunación antigripal, de todo un poco.